Bueno, seguimos desde el Consejo. Hoy vamos a transmitir en directo para ver si se aprueba, ¿no? Esto, el aumentazo del 40% que quieren dar los concejales de Cambiemos. Bueno, vamos a ver cómo sucede todo esto. Por iniciada la presente sesión ordinaria correspondiente al periodo legislativo del año 2018. Por secretaría se tomará asistencia. Señores concejales, Amado Néstor Nasif. Presente. Arias Melissa Constanza. Presente. Barreto Ignacio Francisco. Presente. Grumati Claudia Cecilia. Presente. Carballo Horacio Ramón. Cardinali Aldo Marcelo. Presente. Decó Silvina Soledad. Díaz Río María del Pilar. Mostafa José Luis. Presente. Rodríguez María Alejandra. Presente. Suazo Matilde Rosa. Con la presencia de 8 concejales, la ausencia de la concejal Díaz Ríos con aviso y la ausencia de los concejales Suazo con aviso reciente porque no puede salir por lluvia y Carballo, invito a José Luis Mostafa, al concejal Mostafa, a izar la bandera nacional. A continuación se dará lectura de los asuntos centrados. Asuntos centrados, comunicaciones oficiales del señor presidente municipal de Libertador San Martín, Entre Ríos, Raúl José Casali, remitiendo comunicación número 002/18 de fecha 28 de noviembre de 2018, poniendo en conocimiento de la declaración de emergencia vial del denominado Puente Blanco a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo copia de los decretos números 681 y 682/18, por los que se promulgan como ordenanzas número 1470, aprobando el decreto ad referéndum del Departamento Ejecutivo Municipal número 537/18, por el que se adhiere al decreto número 836/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, Fondo Federal Solidario, y número 1471, aprobando el decreto referéndum del Departamento Ejecutivo Municipal número 585/18, por el que se adhiere al decreto número 836/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios de Entre Ríos, al archivo. Tiene la palabra el concejal Rico. Bueno, previamente, antes de empezar a lo que es el trabajo y orden del día, y atento al día y a las circunstancias por las cuales está atravesando hoy un comerciante de la ciudad, debido a la negligencia y, digamos, al capricho, creo, porque además de negligencia y capricho. Nosotros aquí presentamos un pedido de informe donde solicitamos, ¿no?, que se nos informe acerca de la viabilidad sobre la destrucción o retiro de lo que se dio a denominar por este Ejecutivo Municipal como el acceso peatonal elevado. Obviamente este pedido no ha tenido una respuesta y hoy nuevamente con las lluvias estamos viendo cómo este comercio nuevamente se ve afectado por la negligencia, por un trabajo que no fue pensado, que no fue articulado ni diagramado de forma tal de que no produzca un daño en un comercio local, como así también el daño que produce a los peatones y al tránsito en general. Por ese motivo, nosotros ya avisamos que el día de mañana vamos a presentar
un proyecto de resolución por el cual vamos a pedir y ordenar al Departamento Ejecutivo Municipal al retiro inmediato de ese acceso peatonal para evitar que se continúen generando daños y perjuicios al comercio de nuestra localidad. Nada más. Pide la palabra la señora. Señora Presidenta, es para manifestar nuestra solidaridad con los científicos que integran el CONICET y toda la red de ámbito de investigaciones científicas y técnicas de nuestro país, y el repudio a la política que viene llevando la gestión Macri desde 2015, donde ha ido reduciendo el presupuesto con el que están solventadas y financiadas las investigaciones científicas y técnicas en nuestro país. Del 1,5 del PBI que estaba en el año 2015, ya para el presupuesto 2019 va a ser del 1,1, condenando prácticamente al paro de cualquier desarrollo de proyectos de investigación en las áreas científicas y técnicas. Los países pobres como el nuestro no podemos darnos ese lujo de negarnos a sostener nuestra ciencia y tecnología, ya que no tenemos fondos necesarios como para poder ir a adquirirlas al exterior. Esta carencia de presupuesto llega hasta el punto de que, sin ir más lejos, nuestro muy querido Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas y Transferencia, que tenemos acá en Diamante, hace 3 meses que no tiene presupuesto para poder solventar los gastos de gas, de luz, debiendo ser cubiertos los mismos desde el Centro de Investigaciones Científicas de Santa Fe, que es el centro que nuclea a los 3 centros que están en la provincia de Entre Ríos. No solamente eso, sino que además, a pesar de los ahorros que pretenden y que además llevan adelante nuestros científicos e investigadores que están en el Centro de Investigaciones, hay numerosa aparatología y equipamiento eléctrico que no lo pueden utilizar por el alto consumo que tienen y porque no tienen cómo poder solventar los costos y los permanentes incrementos en las tarifas eléctricas, que hace que hoy, ¿no es cierto?, todo lo que sea investigaciones que dependa de esta aparatología esté detenida. Nos encontramos ante la posibilidad cierta ya de que la materia gris de nuestro país, nuestros investigadores, comiencen a emigrar en busca de otros horizontes en donde son bien valorados, en donde pueden continuar sus tareas de investigaciones, y lo que es triste es que se han formado en nuestro país con el dinero de los contribuyentes argentinos, con los impuestos de los contribuyentes argentinos, hemos solventado la educación primaria, secundaria, universitaria y la formación como investigadores de estos jóvenes y algunos investigadores ya con carrera de largos años que deben emigrar, llevándose todo su bagaje costeado por los argentinos a otros países que lo van a tener prácticamente gratis, solamente porque ellos sí protegen la investigación científica y técnica. Nada más, señora. Legislativa realizada el día de la fecha. Plan de trabajo y orden del día. Punto primero, despacho de la mayoría de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica, propiciando la aprobación en general, mientras que en lo particular sugieren modificaciones al proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal impositiva año 2019. Tiene la palabra el concejal Amado. Señora Presidenta, nosotros en esta oportunidad vamos a acompañar la aprobación de este proyecto, por el cual sabemos que estamos en una ciudad en la que están habitada por la mayoría de empleados públicos y comerciantes, y en los cuales este aumento del 40% los golpea directamente a ellos. Mientras los sueldos de ellos no se han quedado estancados en el tiempo y los comercios se les ha caído la venta, creemos que es mucho
un 40% en este momento en cuál está el país, y si nos ponemos a ver, en la gestión anterior, los concejales cuando eran oposición se opusieron y se manifestaron en contra cuando quisieron aumentar un 20% la impositiva, y ahora creemos que el 40% es una medida desmedida, así que por ese motivo no vamos a acompañar el proyecto. Pasado el debate y el trabajo en comisión, nos encontramos por votar los dictámenes que se han generado. Y en este momento quisiera poner en valor el trabajo, la colaboración y la predisposición que hubo del director de Ingresos Públicos en explicarnos la conformación del proyecto de ordenanza impositiva, los parámetros que se tuvieron en cuenta y cómo se arribó a los números y cómo se arribó a la definición de los parámetros que rigen esta ordenanza. Yo quiero también, y mi bloque quiere poner en valor el trabajo en comisión también, porque me pareció que fue muy bueno. Hubo debate, hubo discusión política, hubo sugerencias de modificaciones, hubo correcciones, y si todo eso se incorporó al proyecto original. Y esto lo pongo en valor porque eso es construcción política y es lo que tenemos que empezar a tener en cuenta cada vez que trabajamos en comisión. Señora Presidenta, la ordenanza impositiva es la base para la obtención de los recursos de orden municipal local. Luego estos recursos son usados, como lo dispone el presupuesto, y van a rentas generales. Desde rentas generales tienen un principal destino, y es el pago de salarios. Cuando vimos el presupuesto, vimos claramente que de los recursos de origen local que no son afectados, esto va directamente a pago de salarios. El final del circuito de estos salarios es el comercio local. Y al ser el municipio el principal empleador, es el principal motor de la economía de nuestra ciudad. Esto es lo que genera consumo. El empleado municipal, señora Presidenta, no atesora los salarios que va ganando, no los guarda en una caja fuerte, los consume. Y esto es lo que dinamiza nuestra economía, el principal punto. Con respecto al proyecto en sí, tiene algunas cuestiones de forma, en lo que hace a la tasa general inmobiliaria, hay un aumento en los primeros 3 trimestres del 20% y en los últimos 3 trimestres un 20% extra, con lo cual el promedio anual da un 30%, que es aproximadamente la inflación proyectada para el año 2019, que está entre el 27 y el 30%, con lo cual hay una clara adecuación de este número a los gastos y al incremento de los gastos, como también de los salarios del personal. La tasa de comercio también tiene un aumento que va de 625 pesos el pago del mínimo de la tasa comercial a 875 por mes. Cuando uno analiza todo esto y analiza, por ejemplo, también que el contribuyente diamantino paga casi nada más que un 50% por el servicio de agua con respecto a lo que paga un vecino de Strobel, se da cuenta de que este proyecto es un proyecto razonable. Está alineado con los valores proyectados de inflación y los valores que pasa el INDEC proyectados para el presente año, para este año. Obviamente todo esto tiene que ver con un esfuerzo del contribuyente para poder seguir adelante y pagar todo esto, pero tiene que tener presente también que este esfuerzo no es en vano y es un esfuerzo solidario, porque el fin solidario del Estado es el primordial y el que tiene que tenerse en cuenta cuando se definen estas cosas. Por ahí lo único que nos queda, si bien en el debate en comisión no arribamos a un acuerdo, es no entender el pensamiento en este momento de la oposición, que no nos acompañó en este momento
en esta ordenanza, pero sí nos acompaña permanentemente cuando hay que promover un aumento de los salarios de los municipales. Por lo cual hay que tener en cuenta que el aumento de salarios tiene una fuente de generación de recursos y es esta. Nada más. Señora Presidenta, primero voy a expresar una vez más el disgusto a lo que ya nos viene acostumbrando el Ejecutivo cada vez que eleva algún proyecto de algo importante en la evolución de la gestión, que venga con errores. El primer error fue cuando nos entregaron la primera copia, que era la que había tenido ingreso en sesión, había tenido estado parlamentario, y luego nos entregaron otra copia con algunas correcciones que no había ingresado en ninguna sesión porque no hubo más sesiones. Luego, es cierto, como dijo el concejal que me antecede, hubo trabajo en común de los dos bloques a efectos de ir corrigiendo diferentes puntos, 7 puntos más o menos que tenía de errores de cálculo, de errores de transcripción de números. El último lo corregimos hoy a la mañana. O sea, una vez más vemos que una normativa que impulsa el Ejecutivo, que pasa por la firma de numerosos funcionarios jerárquicos, contador, secretario de Hacienda, hasta el mismo intendente, todos lo han firmado sin haberlo leído. Una desprolijidad total, señora Presidenta. Es cierto que con la recaudación que tiene el municipio solo alcanza para pagar sueldos. Mi pregunta es, ¿los empleados municipales, ya que lo trajeron a colación recientemente, los empleados municipales van a tener durante el año 2019 40% de aumento? ¿O una vez más estamos disfrazando la cifra para que algunos sean redireccionados para otros gastos? Por ejemplo, para hacer obras que perjudican a los contribuyentes diamantinos, como la obra que está ahí en calle 25 de Mayo, que ya lleva 2 grandes lluvias, sin ser de las más grandes, arruinando un negocio, y que no hay la más mínima actitud desde el municipio para corregir ese error. Lo está condenando a ese contribuyente diamantino a que cierre su negocio. ¿Para eso queremos recaudar más? Además, la explicación que siempre nos dan, tan solo el 50% de los diamantinos tributa. No es hora de crear mecanismos de control que incremente el porcentaje de diamantinos que contribuyan al sostenimiento de su gobierno y sus obras, en lugar de recargar, como estamos haciendo permanentemente, con impuestos y tasas a los pocos que hoy siguen pagando. Estamos viendo que una vez más, teniendo la posibilidad de hacerlo, el Ejecutivo insiste en sus errores en los 3 años que ya lleva de gobierno. Para cubrir sus pocos gastos con sus empleados, incrementa las tarifas, incrementa las tasas. Y como recién dijeron, se vuelca el sueldo de los empleados municipales, se vuelca en el comercio diamantino. Y el comercio diamantino, en su mayoría, tiene un incremento del 40% en las tasas. O sea que el efecto benéfico que tendría el pago a los empleados municipales se los devolvería, llevan inmediatamente el municipio, ya que lo debería tributar los comerciantes de diamante. Y continuamos así.
en lugar de incrementar los controles que posibiliten que todos los comerciantes diamantinos tributen de acuerdo a su real capacidad de venta, aceptamos que hay una regla no escrita que dice que la mayoría miente en cuanto a sus ventas y entonces incrementamos las tasas, porque como la mayoría miente, de alguna forma tenemos que traerla. Una vez más, estamos viendo acá que lo que falta es un organismo de control, sistema de control que posibilite que tanto los comerciantes diamantinos como los contribuyentes diamantinos contribuyamos en serio a sostener esta gestión y las gestiones posteriores, no que con los pocos que contribuyen se sostenga el aparato municipal. Nada más. Señora. Respecto al destino de la recaudación y lo que estamos hablando respecto a la parte salarial, en el año 2018 los empleados municipales recibieron en total un aumento del 32,12% y en este momento se está negociando un aumento retroactivo del 14%, con lo cual el aumento total sería del 46,12%, que me parece que es un número que hay que tener en cuenta porque fue prácticamente la depreciación que hubo de los salarios a consecuencia de la inflación. Por otro lado, también respecto al tema de la recaudación y el formato que tiene el presupuesto y la generación de recursos municipales, en algún momento estuvimos estudiando lo pasado en los últimos 10, 12 años, y si bien no tengo los datos con precisión, lo que sí me queda muy claro es que los fondos de origen municipal hace un poco más, cerca de 20 años, eran cerca del 50% de lo recaudado, mientras que en este momento nada más que un 30%, con lo cual la recaudación a nivel local ha ido deteriorándose en los últimos años fuertemente. Nada más que eso. Lo que ya se ha hablado. Sí quiero hacer algunas correcciones en función de lo que dijo el concejal preopinante del oficialismo, pero antes que eso quiero hacer un panorama general de lo que está pasando en la Argentina, de lo que está pasando puntualmente en nuestra ciudad. Al tratar esta nueva impositiva, como han dicho mis compañeros anteriormente, hay un incremento del 40%, esto es un 40% más para todos los contribuyentes. ¿Esto qué quiere decir? Nada más ni nada menos que va a haber un nuevo impacto en el bolsillo de los contribuyentes diamantinos. Pero este dato, que parece ser un simple dato numérico para las autoridades municipales que tienen a su cargo dirigir los destinos de nuestro municipio, es para el contribuyente, es para el trabajador, un incremento que deberá abonar con su ya devaluado salario. Y ese salario y esos ingresos no es un salario que se devaluó solo, y tampoco es un salario que se devaluó porque la clase media se atrevió a creer que se podía comprar un aire acondicionado, o se atrevió a creer que se podía comprar un celular, o se atrevió y tuvo la osadía de creer que se podía ir de vacaciones. Ese salario se devaluó por las políticas públicas implementadas por este gobierno, y el único responsable de la devaluación del salario es el gobierno, a nivel nacional, y en este caso están contribuyendo con este 40% de aumento en las tasas a nivel municipal. Un gobierno que le quita el subsidio al transporte y lleva el pasaje de nuestros estudiantes de Diamante a Paraná, porque esto no se dice, pero es el Estado Nacional quien quitó el subsidio al transporte y hoy le genera la responsabilidad a las provincias de resolver semejante situación. Llevar a 90 pesos el pasaje de Diamante a Paraná Diamante, genera que una familia tipo que quiere que su hijo se vaya a estudiar a Paraná tenga un gasto de casi 4.000 pesos semanales, de 4.000 pesos mensuales, como consecuencia de esta suba. ¿Se entiende esto? Porque capaz que estamos hablando de cosas, yo veo que hay una discusión, sí, el tecnicismo, sí, todos contribuyeron. No, acá estamos hablando del bolsillo, directamente del bolsillo del contribuyente. Les pregunto a ustedes, a ver si saben, cómo estos 4.000 pesos va a poder
el sueldo de un policía, el sueldo de un comerciante, el sueldo de un empleado municipal, afrontarlo. Si además tiene que afrontar el incremento que hay en la luz, que hay en el gas, el incremento que tiene la canasta familiar básica. En Argentina y en Diamante, les cuento, hay mucha gente que se encuentra con sus necesidades básicas insatisfechas. Y hoy tiene que encontrarse en la disyuntiva de pagar los impuestos o darle de comer a sus hijos. ¿Y qué creen que van a elegir? Calculo que darle de comer a sus hijos. Y esto no es solamente a nivel municipal, porque acá es como que se enfoca, bueno, si no aumentamos los impuestos estamos afectando a los empleados. Pero hay políticas públicas que también están desalentando a las pymes, que están desalentando a la industria nacional, y todas estas políticas públicas generan un efecto negativo en la economía, entonces generan un congelamiento en la economía, que si encima uno le incrementa los impuestos, vamos a ver qué destino tiene, ¿no?, en la economía de cada una de las familias diamantinas. Y todo esto de darle masa por ahí a los que más tienen y quitarle a los que tienen menos, es una política de Estado, es una política nacional, que yo no he escuchado a ninguno de los concejales del oficialismo hoy cuestionarlo o criticarlo. Esto genera que vivamos en la expectativa, los argentinos, los diamantinos, de que existe ese efecto derrame, que les hicieron creer que iba a existir porque las multinacionales iban a generar un efecto derrame. Y yo les quiero preguntar, y quiero la sinceridad de todo este cuerpo, de que ¿a quién le cayó una gota de ese efecto derrame? Si en Barrio Los Bretes cayó una gota de ese efecto derrame, si en algunos de los barrios de nuestra ciudad cayó una gota de ese efecto derrame. No, porque esa plata no está en la Argentina. Cuando hablamos de políticas públicas, y uno quiere hacer un análisis de esta cuestión, los datos solo nos dicen que hay cada vez más ricos, cada vez más pobres y cada vez más ricos que son más ricos. Y eso es lo que está generando un impacto total y general en toda la comunidad. Y acá no estamos hablando de ningún partido político, porque el aumento lo pagan todos, lo pagan peronistas, lo pagan radicales, comunistas y aquellos que no profesan militan en ningún partido político, los pagan todos. Hoy nos tuvimos que despertar, como bien decía Ignacio anteriormente, con la noticia de que del CONICET Diamante no tienen plata para pagar los servicios. Y esto no es algo que pasa porque pasa. Pasa porque hay políticas de gobierno y el neoliberalismo históricamente ha hecho eso. Ha desprestigiado a la industria, ha desprestigiado a la ciencia porque creen que la ciencia es un gasto, han cerrado escuelas, han ajustado a las escuelas técnicas y eso pasó siempre, no pasó ahora. No pasa con este gobierno, pasó con todos los gobiernos que implementaron esas políticas. Por eso me sorprende que acá se hable del Estado como un Estado benefactor cuando tanto han criticado ustedes ese tipo de políticas y puntualmente lo que es el modelo keynesiano y el gasto público y lo han cuestionado y lo han cuestionado públicamente. Y volviendo a lo que es la realidad local, que no es más que un espejo terrible del espejo terrible que es la realidad nacional, porque las políticas no se deben analizar aisladamente. Acá no estamos analizando solamente un aumento del 40%, estamos analizando el aumento del 40% y una serie de aumentos que se han venido gestando y que han afectado directamente a los consumidores, a los beneficiarios, a quienes pagan día a día sus impuestos. Y como podemos escuchar y escuchamos todos en la comisión, no hay un mayor incremento en lo que es la participación tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que los impuestos siempre recaen sobre los mismos, recaen sobre los que pagan. Entonces, si todo lo dicho anteriormente lo analizamos en el esquema de una familia tipo que tiene que pagar la luz, el gas, el transporte, como ya se ha dicho, van a elegir que su hijo pueda comer, que su familia pueda pagar la luz, pero no van a elegir pagar las tasas municipales. Y con esto, porque acá muchos dicen no hay otras opciones, siempre se han aumentado y demás. Yo quiero decir que en septiembre del 2018, en la ciudad de Reconquista, hubo un intendente y un intendente justicialista que bajó las tasas para todos aquellos que venían pagando las tasas. ¿Por qué? ¿Por qué lo generó? Porque dijo que eso va a generar un efecto contagio en los demás para que efectivamente paguen las tasas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay soluciones y esas soluciones deben buscarse, deben pensarse. Porque me parece, y en mi entender, y lo dijimos de hecho en la comisión nosotros, aumentar los impuestos, aumentar las tasas en este momento, lo único que va a generar es desalentar el pago de las tasas. Entonces yo les pediría que se tomen un tiempo de su agotada agenda y consulten lo que hizo este intendente en Reconquista. Me parece que es una idea
que se debería haber imitado, que se debería copiar en distintos municipios, independientemente de la bandera política de cada municipio, porque creo que lo que se está viviendo es muy grave para el bolsillo de la comunidad. Nada más. Voy a tratar de ser breve. Señora Presidente, me llama la atención poderosamente que hoy en este recinto los concejales del Frente para la Victoria voten en contra de este proyecto de ordenanza impositiva. Y escuchando los planteos y lo que ellos manifiestan, me da la sensación que de estos 4 concejales del Frente para la Victoria, ninguno estuvo en las gestiones anteriores. Cuando la Municipalidad de Diamante estaba a cargo de justamente el partido político Frente para la Victoria, hubo un incremento de las tasas que yo voy a traer a la memoria acá, porque lo tengo anotado y ya lo hice en otra oportunidad cuando tratamos otra impositiva. Y me extraña porque se manifiesta en este recinto que las políticas públicas que se están implementando ahora son las más nefastas, parece. No sé qué políticas públicas se implementaban entre el año 2014 y 2015, cuando, reitero, 4 de los los 4 concejales del Frente para la Victoria que hoy están por votar en contra de la ordenanza impositiva, 3 eran parte de la gestión, no vacilaron en levantar la mano para votar la ordenanza impositiva, por ejemplo, del año 2014, donde, sin ir más lejos, lo que era licencia de conducir se incrementó en el 100%. Y algo que es llamativo también es el incremento que tuvo en ese momento la tasa de comercio. El mínimo mensual de la tasa de comercio municipal, señora Presidente, tuvo un incremento del 139%, no del 40% como se está por aplicar ahora. Cuando las políticas públicas estaban en manos del Frente para la Victoria, la ordenanza impositiva que hago referencia incrementó el 139% la tasa de comercio mensual. El 100%, por ejemplo, doy ejemplos porque no viene al caso mencionar todas, el 100% las licencias de conducir. Lo que era la tasa de comercio de los kioscos, por ejemplo, se incrementó en el 80%, señora Presidente. Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer un análisis de la situación, podemos debatir, podemos dar opiniones y podemos decir que en este momento, si está mal la economía nacional, la economía provincial y la economía municipal, no es oportuno quizás hacer un aumento de tasas, pero me llama poderosamente la atención que no lo hayan pensado hace 5 años atrás, cuando aumentaban el 200% una tasa, el 300% otra tasa, el 139% otra tasa. Porque sin ir más lejos, si nosotros estaríamos aplicando un porcentaje como el que se aplicó en la ordenanza impositiva del 2014, gestión del Frente para la Victoria, nosotros hoy, en vez de elevar la tasa comercial mensual de 600 a 875, si estaríamos implementando las políticas públicas que aplicó el Frente para la Victoria cuando fue gobierno y que sí, los concejales de la oposición salieron a criticar, es verdad, salieron a criticarla, pero porque estaban aumentando el 139%, señora Presidente. Si hoy nosotros estaríamos aplicando la tasa de comercio el 139%, no aumentaríamos a 875 pesos, tendríamos que aumentar a 1.490 pesos el incremento. Entonces, pongámonos de acuerdo, seamos coherentes en lo que estamos diciendo. Siempre digo lo mismo, coherencia, y acordémonos de lo que hicimos antes. Ojalá que las personas
que hoy están en contra y consideran que las políticas públicas que se están implementando en este momento, si les toca hacer gobierno nuevamente, hayan aprendido para que en las próximas impositivas que a ellos les toque votar, implementen las metodologías que están manifestando en este lugar. Es verdad, es así, hay políticas que se han implementado que no son las más acertadas, coincido en eso, pero creo que el incremento que se va a hacer en esta ordenanza impositiva dista lejos de los incrementos que se dieron en las gestiones del Frente para la Victoria. Y otra cosa, acá se hace un análisis sencillo y nos olvidamos del gobierno provincial, parece. La tasa de la electricidad que llega a los domicilios, a los comercios, a este recinto y a todo el municipio y a toda la ciudad de Diamante, el importe de lo que es la electricidad, lo pone el gobierno provincial. ¿Quién es el gobierno provincial? Frente para la Victoria, ¿sí? Y esos aumentos siderales que hemos recibido todos en nuestros domicilios vienen de la mano del Frente para la Victoria, señora Presidenta. Nada más. Muchas gracias. Me gustó la idea de hacer memoria, así que voy a charlar un ratito. Por ahí para recordar que hasta hoy a las 10 de la mañana el aumento de una de las tasas que tienen que ver con lo comercial no era de 1.300, pero era de casi 1.200 pesos, es decir, tenía un incremento de más del 90% y recién hoy de mañana logramos que nos escuchen y bajar ese monto a un 40, que es más o menos lo que estipula en general el aumento que tiene la tasa. Así que bueno, por ahí la memoria es bueno hacerlo hasta incluso lo que pasó hoy de mañana. Por otro lado, también me resonaba el tema de cómo actuó el oficialismo actual cuando fue oposición. Y sí, la verdad que cuando había un aumento del 20% lo denominábamos impuestazo, una palabra muy de moda. Y manifestábamos cuestiones como la siguiente. Hemos visto que se está anunciando con mucha fuerza la idea de la recuperación de contribuyentes. Se ha lanzado un plan de recuperación de contribuyentes, creo yo, un poco más a la retórica que a los hechos concretos, por la definición de políticas activas concretas, lo cual, si estamos en este proceso, me parece que aumentar las tasas puede llegar a ser una decisión que no va en ese sentido, porque quienes están tratando de ponerse al día con este municipio, el hecho de aumentar las tasas, seguramente va a afectarlo y va a actuar como un elemento desmotivador de esa decisión de ponerse al día. Lo que sí nosotros vemos es que el municipio puede realizar control de gastos públicos totalmente innecesarios que siguen teniendo y que nosotros venimos reclamando de hace muchos años. Un poquito más abajo agrega, hay un montón de elementos que hacen a que el municipio podría dar ese gesto que nosotros venimos reclamando, que es que antes de ir a cobrarle más tasas a cada vez menos vecinos, hagan un esfuerzo mirando puertas para adentro para controlar todas esas decisiones que sin duda tienen que ver con gestos que claramente la gestión tiene que dar hacia los vecinos. No quería citarlo, así que lo leo, no quería hacer un plagio de lo que un concejal, que en su momento fue oposición y que hoy ocupa un lugar dentro del municipio, un cargo, manifestaba justamente en este recinto en un contexto actual donde también estamos intentando que los vecinos contribuyan cada vez un poco más y volvemos a hacer algo que creíamos en su momento que estaba mal, pero ahora no. Como eso, hechos muchísimos. Lo que sí a mí me parece que cuando vamos a hablar también del gobierno provincial y de un aumento de una tasa, tenemos que reconocer que dentro de esa tasa también viene una parte que nos toca a los municipales y que la ponemos nosotros y que el año pasado intentamos bajar, lo que fue la tasa de alumbrado público de los vecinos comunes, y no lo logramos, quedó en el mismo porcentaje. Sí logramos bajar la comercial, ¿por qué? Porque en realidad excedía el límite que una legislación establece, así que estuvimos un montón de tiempo cobrándole un 2% más a los comerciantes que no tenían que pagar. Pero ¿qué pasa con ese punto, que es importante? Como aumenta tanto la luz por una cuestión de quitas de subsidios que vienen desde el Estado Nacional, porque recordemos lo que pasaba hace unos años atrás cuando teníamos también un gobierno provincial, esto está pasando en todo el país, no es una cuestión de la provincia de Entre Ríos, esa tasita, ese porcentaje, también aumenta la recaudación municipal. A medida que aumenta la boleta de la luz, aumenta la recaudación y la
ejecución presupuestaria normal, nosotros vemos que excede lo que teníamos previsto recaudar en esa tasa. ¿Y qué es lo que vemos? Una ciudad oscura. Los invito a pasear de noche en auto, barrios enteros sin luz, barrios enteros sin recambio de luminarias. ¿Para qué queremos cobrar una tasa de alumbrado público tan alta si en definitiva no vamos a poder cambiar un foco? No vamos a poder cambiar un foco. Y traigo a colación esto también que decía de qué financiamos y de qué forma y dónde invertimos. Y bueno, les recuerdo que estamos arreglando esta plaza, sin dudas va a quedar linda, pero hay una plaza un poquito más abajo que se llama Francisco Ramírez, la placita Pancho Ramírez, que los invito a que vayan y vean las condiciones en las que está. Ya no tiene vereda, porque las veredas están todas movidas y cubiertas por pasto, y oscura. También oscura, como la mayoría de los barrios de la ciudad. Yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de tener un sondeo en las redes y ver qué pasa cada vez que algún vecino lleva adelante un reclamo de que tiene roto un caño, la cantidad de comentarios y fotos que surgen de todos los barrios de la ciudad que tienen una situación similar. Lo mismo pasa cuando tenés un bache, todos los barrios salen a publicar y a mostrar cuál es la realidad. Lo mismo pasa cuando te faltan focos de meses, incluso años, que nadie te lo pudo venir a cambiar, también todo un montón de comentarios, porque eso sucede en toda la ciudad. Así que no solo estamos hablando de obras que son ineficientes, como lo es el lomo de burro del centro, que ya sabemos de lo que estamos hablando, como lo fue la semipeatonal, que tuvieron que retirar por una cuestión que ya todos conocemos, y unas hermosas macetas aéreas que tengo entendido que fueron bastante caras, y quiero que vayan y miren las condiciones en las que están. Entonces, ¿para qué queremos recaudar más? Aumentar el 40%, que en realidad es un poco más del 40% de los contribuyentes, si lo que vamos a gastar va a ser para hacer obras que después las tenemos que sacar, que las tenemos que volver a hacer, tenemos que volver a hacer los papeles, tenemos que volver a hacer el presupuesto, tenemos que volver a hacer la impositiva porque lo hacemos mal, tenemos que volver a hacer el Badén, tenemos que volver a hacer la semipeatonal, tenemos que volver a hacer la calle, tenemos que volver a hacer todo porque todo aparentemente en una primera instancia no lo podemos hacer en óptimas condiciones. Entonces hay que ver un poco qué aumentamos. Y en relación por ahí con qué es lo que debe de la tasa comercial en este contexto, es que nosotros estamos aumentando el mínimo. Entonces no estamos ajustando a los grandes comerciantes, no estamos ajustando el porcentaje para que aquellos que recaudan mucho puedan por ahí de alguna manera contribuir un poco más al municipio, lo cual no lo veo tan desacertado, porque si están teniendo unas buenas ganancias, por ahí pueden contribuir un poco más. Estamos ajustando a los que menos tienen. Estamos ajustando al del barrio, al del centro, incluso han cerrado un montón de comercios. Capaz que tampoco lo vieron, digamos, por ahí uno no anda en la calle, pero puede verlo en las redes. Eso se ve todo el tiempo, digamos, y no lo estamos promoviendo nosotros. No estamos nosotros saliendo a los medios como tenía que salir el actual bloque opositor, oficialista, que en su momento fue opositor, que tenía que salir a todos los medios a decirle a la gente que busquen con lupa dónde estaban las fallas y a insistirle y a insistirle. Nosotros ni siquiera necesitamos ir a los medios. La gente está hablando por sí sola, entonces para que cada uno, si no lo está viendo en la calle, a lo que está manifestando la gente que pasa meses sin que le junten la basura, lo puede ver por lo menos en las redes sociales. Así que bienvenido sea eso. Aumentar los impuestos a veces es necesario. El tema es ¿para qué los vamos a aumentar? Nada más, señora presidenta. Yo quería, creo que traer acá a colación la historia y decir, ay, porque en tal gestión se votó de una forma y en otra gestión se votó de otra. Entiendo que faltarle el respeto a la ciudadanía en un contexto que claramente no es ignorado, porque se dijo que estamos en un contexto social, económico difícil. Pero bueno, ya que lo trajeron a colación, yo recuerdo, porque digamos, en ese momento era concejal del oficialismo y me hago cargo de las decisiones que tomamos siendo concejal del oficialismo, porque también me hago cargo de que el justicialismo dejó muchas obras y muchos cambios en nuestra ciudad. Entonces no hay por qué sacarle el cuerpo a la gestión anterior ni a la de Juan Carlos Darrechón. Nosotros nos hacemos cargo de nuestras gestiones porque sabemos que las gestiones justicialistas han hecho las obras que las gestiones radicales, ni sumando todas las gestiones radicales, han hecho. Entonces, en ese momento, cuando se expresaban, agradecían a los militantes de la JR, que recuerdo que venía todo el radicalismo a las sesiones, muy entusiasmados en decir no a los impuestos y en generar a la sociedad esa conciencia de que nosotros veníamos a aumentar los impuestos porque queríamos robarnos todo y bueno, todas esas cosas de las que ya estamos acostumbrados, pero que cuando son gobierno evidentemente no saben gobernar. Y a las pruebas me remito, como decía la compañera anterior, vayan a la calle, vean cómo están gobernando. Decían, bueno, gracias a la JR
Una vez más dijimos no al aumento de tasas, con énfasis lo dijo, porque lo puso en mayúscula. Es necesario dejar de emplear a los amigos y familiares del poder y ocuparse de los trabajadores municipales. Me pregunto qué opinión tiene de esos trabajadores que recibieron 5.000 pesos de adicional con una planta permanente casi reciente. Quisiera saber su opinión hoy sobre eso. ¿El futuro llegó? Vamos JR. Bueno, esa como una de las tantas cosas que se han dicho. Yo considero que acá lo que tenemos que hacer es un análisis y es lo que tratamos de plantear desde nuestro lugar. Y a ver, y no tenemos una postura egoísta, porque nosotros vinimos acá a discutir la impositiva y detectamos que la impositiva tenía errores, tenía un montón de cuestiones y me parece que hasta es normal porque somos humanos, nos equivocamos y está bien, y el rol del concejal también es estar en estas cuestiones. Pero no pueden venir a decirnos acá que el análisis tiene que ser un análisis aislado, como que otra gestión lo hizo, entonces yo esta gestión lo hago. No, el análisis tiene que ser completo. Y hoy la realidad de la economía de la mayoría de las familias diamantinas que están pagando impuestos y servicios con la tarjeta de crédito y están financiando el mínimo. Eso lo tienen que ver, porque no pueden vivir escondidos, tapándose de la realidad y creyendo que a la comunidad se le gana diciendo, no, porque los concejales del Frente para la Victoria son vagos porque no daban quórum. Los concejales del radicalismo tampoco daban quórum y en ese momento no solamente lo festejaba el radicalismo completo, sino de muchos de los funcionarios que están hoy aquí. Entonces yo le pediría nada más que si vamos a hacer memoria, hagamos memoria completa, porque va a llegar un historiador el día de mañana y van a tener que encontrarse con varias contradicciones, nada más. Memoria. Acá tengo un poco como para traer a colación el tema de la tasa de alumbrado público que se trabajó a pedido del bloque opositor y eso fue un trabajo en comisión que se hizo, en el cual sí verdaderamente hubo una reducción de la tasa. En ese momento se estaba la tasa de alumbrado público para las residencias era del 20,4%. El decreto de la provincia que regula eso fija un 16% y el municipio fijó el año pasado un 15%. Eso para la tarifa residencial. Para la tarifa comercial estaba en un 15%. El decreto que regula esto de la provincia fija justamente un máximo del 15%, estaba en línea, pero directamente se bajó al 10%. En lo que hace a la tarifa industrial, se estaba pagando un 5% y se redujo al 0%, y los organismos públicos el 19,2% y se bajó al 16%. O sea, eso está y está vigente, se hizo en su momento. Fue un pedido, lo traigo bien a la memoria, porque fue un pedido del trabajo en comisión de rever eso, porque era un impacto importante. En ese momento habían aumentado mucho los servicios y era necesario trabajarlo y se lo trabajó y eso está vigente en este momento. Nada más. Se ha traído a colación nuevamente la mención del gobierno provincial, pero yo quisiera dirigirme breve nomás. Nosotros hemos tenido los diamantinos y los entrerrianos, tenemos memoria y mal recuerdo de lo que ha sido una gestión provincial del 99 al 2003, que nos dejó a todos los entrerrianos en una crisis financiera, con empleados públicos que no tenían, o sea, que andaban mendigando para comer, vamos a decirlo francamente, porque habían emitido una moneda que ya nadie la quería, solamente la recibían los empleados públicos provinciales y municipales, porque era su falta de pago, y los comercios la estaban recibiendo en el último periodo a un 35-40% no más. Y que este gobierno provincial de hoy, este gobierno provincial terminó de saldar esa deuda emitida por ese gobierno provincial del 99 al 2003. Simplemente eso quería recordar, ya que trajeron a colación la responsabilidad que podría llegar a tener la actual gestión provincial. Nada más, señora. Voy a hacer una moción de orden. Que pasemos a votación. Igual hay que votar la moción de orden.
la afirmativa, si no se levanta la mano, entonces, unanimidad. Pasamos a votación el punto primero del plan de trabajo y orden del día. Quienes estén por la afirmativa, entonces, sírvanse a levantar la mano. 4 votos a favor, 4 en contra. Tiene que desempatar, señora presidenta. Voto afirmativamente. Entonces, el resultado: 5 votos a favor, 5 en contra. Resulta aprobada la ordenanza impositiva. Ponemos entonces a consideración el punto segundo. Despacho de la minoría de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica, propiciando la no aprobación al proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal impositiva año 2019. Tiene la palabra la concejala. Este proyecto de ordenanza impositiva ingresó hace exactamente una semana. En su momento tuvimos algún intercambio de opinión, porque lógicamente para nosotros es una tarea mucho mayor, lo sigo sosteniendo, poder leer y darle la lectura que corresponde a tanto a la impositiva como al presupuesto. Nos reunimos finalmente el día viernes, o sea, esto ingresó el miércoles, nosotros sacamos copias, el jueves nos enteramos que había otra nueva copia que no desconozco, como decía mi compañero al principio, en qué momento ingresó. Desconozco cuál de las dos estaríamos tratando también ahora, porque bueno, la otra en realidad formalmente no ingresó. Y en definitiva tuvimos que reunirnos el viernes con los funcionarios de alguna manera sin haber hecho una lectura muy minuciosa. Sin embargo, quiero celebrar la apertura que ha tenido, bueno, básicamente el presidente de la comisión, que fue por ahí el único que más participó de estas cuestiones, y habernos dado otra oportunidad de reunirnos previamente. Sin embargo, a mí lo que no me parece y no acuerdo, que es cuando nosotros nos encontramos con un montón de números que no terminamos de cerrar, que no terminamos de entender, por qué se proyecta una inflación de 40, pero el presupuesto tenía un aumento del 33, pero la media, digamos, lo que estipula la nación que va a ser la inflación es del 23, y acá ponemos un aumento 40, y no encontramos, digamos, por ahí dónde está la lógica. Ese poco tiempo y el citar a 3 sesiones seguidas para de cualquier manera sacarlo sí o sí esta semana, o sea, convocar a comisión igual, porque total yo tengo la mayoría de la comisión y de última voto o me reúno sin quórum y puedo sacarlo igual, y de la misma manera después convocar a 3 sesiones, porque entonces si no venís, bueno, no importa, en la tercera yo sesiono igualmente sin quórum. No me parece que sea acorde para tratar algo tan importante como es una ordenanza impositiva. Entonces me parece que para próximas oportunidades sería interesante otorgar algún tiempo para poder discutirlo de verdad y no vernos a las apuradas, que hoy de mañana nos dimos cuenta que estábamos todos, la mayoría, trabajando con una copia que no era y que había una modificación que estábamos planteando que ya estaba. Y la verdad que no me parece que tengamos que manejarnos en esas condiciones. Entonces, si bien celebro que fue un buen diálogo, digamos, las reuniones, también llamo y pido que, por favor, cuando tratemos este tipo de cuestiones, le demos el tiempo necesario. Y la verdad, sinceramente lo tengo que decir, no comparto la idea de citar a 3 sesiones sin un temario, porque ¿qué pasa si yo vengo mañana pasado a las sesiones que están convocadas? ¿Qué vamos a hablar? Porque puedo venir, porque están convocadas. No es, bueno, si se suspende la del miércoles, vengo a la del jueves, se suspende la del jueves, vengo a la del viernes. Me pregunto yo qué pasa, puedo venir, sacar una fotito, mostrar que no hay quórum, y bueno, y pasamos vergüenza a todos. La verdad y sinceramente necesitaba manifestarlo, por eso nosotros vinimos hoy, por eso por ahí no dimos otro tiempo para discutirlo, porque de cualquier manera esto se iba a aprobar y queríamos estar y queríamos fundamentar por qué no vamos a acompañar este proyecto. Otra vez hay empate, 4-4, tiene que desempatar presidenta. Negativo. 5-4, resulta no aprobado, resulta archivado el despacho de la minoría. Bueno, se acaba de terminar, se aprobó, se acaba de aprobar el presupuesto del aumento del 40% para los impuestos. Bueno, ahí están toda la gente comunicándose, hablando. Vayan, como decimos, ¿no? Vayan preparando los bolsillos, gente, se viene un aumento del 40%.
de los impuestos. Nosotros seguimos desde aquí, desde el Consejo. Los concejales ya se van a ir retirando, ¿no? Pero bueno, por un empate por un empate técnico, la viceintendenta Leila Recalde votó afirmativo al aumento del presupuesto. Entonces, comerciantes, a preparar un poquito más la billetera, que esté un poquito más gorda, porque se viene el aumento. Se acaba de votar en forma afirmativa, se acaba de votar 40% más. 40% más de aumento para todos los diamantinos, se acaba de votar. Gente, nos estamos encontrando mañana nuevamente de 8 a 11 y media. Arranca el programa por la FM Master, o por a través de internet nos van a poder escuchar. Mañana comienza la nueva sesión 2019 del programa de la gente. Gente, a preparar los bolsillos, 40% más de aumento. Así estamos.